Nos encontramos en la vivienda de una de las ex trabajadoras de la Caja de Compensación Cafasur de la ciudad de Rispinal. Bienvenida a Noticias Radar. ¿Y cuál es su nombre? Rafa, muy buenos días. Mi nombre es Marisol Mendoza Costa. Marisol, ya se hizo viral una noticia sobre lo que está pasando en Cafasur, una situación que es bastante delicada. ¿Cuánto tiempo duró usted trabajando con Cafasur? Mira, Rafa, yo trabajé en Cafasur más de 25 años. Fija, duré 25 años y 4 años atrás fueron por contratos en Cafasur. Digámoslo así, Mari, en esos 25 años que usted trabajó con Cafasur, ¿alguna vez había tenido ese problema de acoso laboral? No, Rafa. De hecho, hubieron 3 directores administrativos anteriormente y nunca tuve una situación similar a la que viví con el director actual, Carlos Alfonso Melo Palma, que créame que desde que llegó el señor empezaron a pasar demasiadas cosas y empezó a remitir contra nosotros las personas que éramos prácticamente las más antiguas de la caja. ¿Hace cuánto que el señor director de la Caja de Compensación Cafasur, Carlos Alfonso Melo Palma, lleva en esta entidad? Lleva más de 6 años, Rafa, trabajando con Cafasur. ¿Quiere decir que en estos 6 años usted le tocó aguantarse, al parecer, este acoso laboral? Efectivamente, Rafa, incluso pues no fueron todos los 6 años, pero sí de un tiempo para acá yo decidí tomar la decisión de pasar mi queja y fue cuando se incentivó hace un año atrás más el acoso por parte del señor, porque tomó como una represalia contra mí al ver que yo había hecho pues la denuncia respectiva al ente que era el Comité de Convivencia Laboral de Cafasur. ¿Cuál era ese acoso laboral que usted sentía allí por parte, al parecer, del señor Carlos Alfonso Melo Palma? Mira, Rafa, el señor tiene diferentes formas de hacerlo, pero él prácticamente no lo hace directamente él, sino que utiliza mecanismos para acosarlo a uno, mandando. Yo no soy en contra de auditorías ni de revisorías como tal, como lo hacen, pero solamente a mí, Rafa, solamente a mí lo hacía, me mandaba auditorías, me mandó hasta revisoría fiscal, que nunca una revisoría fiscal se había hecho presente en mi puesto de trabajo o en los puestos de trabajo en los cuales yo estuve en Cafasur, nunca se hizo presente hacerme una auditoría, una revisoría fiscal como lo hicieron. Entonces quiere decir que durante esos 25 años a usted nunca le hicieron esa revisión fiscal entonces. Nunca, Rafa, ni a ninguna de las dependencias que hay en Cafasur le han hecho esa revisoría como ese señor me las manda a hacer a mí y me mandaba auditoría tras auditoría. Pues desafortunadamente las personas dicen que lo hacen por voluntad de su puesto, pero eso sabemos que no es así porque son mandadas por él. Porque precisamente solamente me ataca por una sola cosa, por una sola actividad, y él piensa que metiéndonos el palo en la rueda en las actividades que nosotros hacíamos en Cafasur era atacándonos a nosotros, y no, él está haciendo daños a la caja directamente, no a los empleados. Él piensa que atacando a los empleados que nos hace daño a nosotros en las actividades laborales. No es así, porque le hace daño es a la caja como tal, y nosotros lo hacemos, o lo hacía yo en mi caso, porque siempre fui muy comprometida con mi trabajo en Cafasur, lo hacía por compromiso y por amor a la caja, por sentido de pertenencia, el cual siempre tuve a la caja durante más de 25 años que estuve en Cafasur. La situación se ve que es bastante delicada, al parecer, ¿no? Pero usted tenía ese contacto, digamos, verbal con el directivo administrativo de la Caja de Cafasur. Digamos, en el momento que usted iba, le rendía alguna cuenta o alguna firma, ¿usted tiene ese contacto con él? ¿Y cuál era ese trato con él en la parte verbal? Pues efectivamente tenía que hacerlo, pero entre más lo pudiera evitar lo hacía, Rafa, porque créame que yo ya a ese señor le tenía miedo a ese señor, porque qué tristeza tenerle miedo a una persona, porque ese señor siempre busca es atacarlo a uno y nunca hay, siempre él mira de saber a qué horas podemos nosotros equivocarnos
para podernos regañar o algo, pero cuando hay en el momento de hacer una felicitación nunca se hace. ¿Vivía usted y otros compañeros, digamos, estresados y tensos en el momento en que ustedes se encontraban allí laborando? Claro, Rafa, eso sí es muy Era un cierto. ambiente muy pesado. El ambiente laboral es pesado, eso no lo negamos porque de igual manera él ha llegado hasta el punto de decir quiénes son de mi bando y quiénes son los de otro bando. O sea, eso cuando se ve en un director administrativo. Un director administrativo tiene que ser un líder y liderar a todos sus empleados, a sus colaboradores, todos para el mismo lado. Pero como que yo, si usted preguntarle a los mismos empleados, ¿usted está conmigo o con quién está? O sea, eso me parece ridículo de parte de un director administrativo, Rafa. Mari, ¿cuántos compañeros salieron injustamente de la compensación Cafasur? Mira, Rafa, en esos 6 años. En esos 6 años, más de 5 o más, si le digo, porque pues la verdad en ese momento no me acuerdo cuántas personas pueden ser, pero desafortunadamente la gente le da miedo las represalias que podría tener el señor y pasaban de pronto su carta con otro tipo de motivo de renuncia, porque les daba miedo colocar que era acoso laboral. La primera que se decidió hacerlo fui yo, Rafa, y por eso fue más la presión del señor hacia mí. ¿Cuántas personas fueron despedidas por injusta? Rafa, pues sé que hace muchos años despidieron al señor de planeación y hace poco, recientemente el año pasado, a mi compañera de la agencia de empleo, a ella se le hizo un despido sin justa causa. Incluso ella llevaba un proceso disciplinario que le estaban generando varios procesos y él prefirió cortarle el contrato e indemnizarla. ¿Usted cree que lo que está pasando en la caja de compensación Cafasur del Espinal, esto tiene que frenar, esto tiene que parar? Efectivamente, Rafa, por eso estoy dando esta entrevista, Rafa, porque yo no quiero que se sigan cometiendo más injusticias como se está cometiendo con muchas personas en Cafasur, Rafa. Desafortunadamente pasa lo que pasa y no pasa nada. Eso está enterado la superintendencia, no ha pasado nada, Rafa. Desafortunadamente siguen pasando las cosas y no, en estos tiempos no estamos para tener esos acosos laborales como se está presentando. Usted como ex trabajadora y al momento en que se encontraba laborando en esta caja de compensación Cafasur, ¿usted llevó esa queja al consejo directivo y a talento humano? Efectivamente, Rafa, como te comenté anteriormente, yo pasé mi queja haciendo el conducto regular por el Comité de Convivencia Laboral. De hecho, el Comité de Convivencia Laboral hizo todo el proceso respectivo, pero le hicieron el cierre al comité el comité hizo el cierre al proceso porque ya ellos habían hecho todo lo pertinente. Incluso yo les manifesté el día que me hicieron la última reunión para el proceso de que no estaba de acuerdo con el cierre porque el señor persistía con el acoso y en su momento les mostré las pruebas que el señor me seguía haciendo hacia mí el acoso laboral. Pero ellos dijeron que ya no podían hacer más nada porque pues de igual manera lo podían hacer, tenían que pasarlo a una segunda instancia que era el consejo directivo porque pues el proceso era con el director administrativo, entonces se tenía que pasar al consejo directivo para que ellos de pronto siguieran sus directrices. Y en el consejo directivo nunca se pronunció para nosotros como empleados a llamarnos de pronto a decir, venga, ¿qué está pasando con ustedes? Señora trabajadora, señor director, ¿qué pasa con ustedes? Venga, llegamos a un acuerdo. Nunca el consejo directivo se atrevió a abogar por mí en este momento como empleada, no lo hicieron. Entonces podríamos pensar que supuestamente el consejo directivo nunca lo reunió con el director de esta caja de compensación y ponerlos, digamos, para que nos entiendan nuestros seguidores, de tú a tú, de frente. Nunca hicieron eso y usted tampoco recibió entonces ninguna carta en respuesta ante esa denuncia. No, Rafa, el consejo directivo nunca se proclamó
ante mi queja, ni ante la queja que, o sea, ni no sé qué le diría al comité de convivencia laboral, porque pues eso es algo que ellos manejan internamente, pero ellos nunca se manifestaron conmigo directamente como empleada afectada, nunca se manifestaron, Rafa. ¿Y talento humano? Talento humano no, Rafa, nunca tuve de pronto un acompañamiento de talento humano. De pronto él tenía el conocimiento del proceso que yo estaba pasando, pero pues nunca me hicieron un acompañamiento como tal de talento humano, no. Usted como ex trabajadora, ¿cree usted que lo que es el consejo directivo y talento humano estarían tapándole entonces todas estas quejas al director administrativo de la caja de compensación? ¿Podríamos pensarlo al parecer de pronto? Pues Rafa, ahí sí ustedes juzguen, porque pues la verdad conmigo no hicieron nada, Rafa. Por tal motivo yo me cansé de esa presión y preferí por mi salud mental, porque créame, Rafa, que yo ya me estaba enfermando. Tenía problemas de ansiedad, problemas de depresión por tanto acoso laboral. Y preferí hacerme a un lado, porque pues más de uno me decía, pero usted, ¿por qué se va a retirar y le va a dar gusto? No, yo por darle gusto a una persona no me voy a quedar a enfermarme, Rafa. Preferí hacerme a un lado y renunciar. Mari, la situación es tan delicada que no entendemos ni comprendemos algunos medios de comunicación, y me imagino que también los ex trabajadores que renunciaron, que al parecer son 6, en estos 6 años nunca han hecho nada en contra del del director administrativo Carlos Alfonso Melo Palma. No, Rafa, al parecer no, porque el señor sigue como director administrativo y el consejo directivo no ha hecho nada al respecto, Rafa. Entonces, juzguen ustedes. Entonces los demás entes encargados, si ya estas personas han hecho unas respectivas denuncias, supuestamente como lo expresa ese medio de comunicación donde salió esta noticia, dicen allí que llevan denunciando, pero no pasa absolutamente nada. Efectivamente no pasa nada, Rafa, no pasa nada. Mari, entonces, ¿usted le quiere hacer ese llamado al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia que actúen ante estas injusticias? Claro, Rafa, porque de todas maneras nos sentimos vulnerados. Porque imagínese, Rafa, yo tener que botar a la basura más de 25 años de trabajo, dañar mi pensión por una persona que me quiso hacer la vida imposible en el trabajo, es indignante para mí, Rafa. ¿Usted va a tomar alguna decisión legal en demandar su caso? Estamos en conversaciones, Rafa, sobre ese tema. ¿Quiere decir algo más ante esta situación? Rafa, muchísimas gracias a usted y a todos sus seguidores, y esperamos que esto no se siga presentando en las empresas para un futuro. ¿Quiere invitar a esas personas que trabajan en alguna empresa a que denuncien estos acosos laborales? Efectivamente, Rafa, porque desafortunadamente no denunciamos, y por eso es que pasa lo que sigue pasando. La gente se queda callada y no denuncia. Yo los invito a que denunciemos y digamos las cosas que están pasando de verdad, porque para nosotros como trabajadores que necesitamos el sueldo, el trabajo, porque es un bienestar para nosotros y nuestra familia, Rafa, de igual manera nos afecta, Rafa, totalmente nos está afectando.